Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y bueno, el día de ahora quiero hablar sobre esto que estarán viendo en pantalla, que creo que es un tema muy importante, pero demasiado importante. Bueno, como todo en la Biblia, la verdad, pero creo que ese tema también puede ser muy alentador para nosotros o también puede ser muy duro. Así que el día de ahora quiero basarme en la historia, o por lo menos el inicio de la historia de Samuel. Esto se encuentra en el primer libro de Samuel, que lleva el nombre de dicho profeta, que bueno, no es necesario que todos sepamos quién era, así que voy a dar una pequeña antesala, pero sin más. Quiero hablar al respecto, así que espero que lo que les voy a compartir ahora les sea de bendición a ustedes tanto como lo ha sido para mí, y que podamos aprender, que podamos conocer mejor el amor de Dios para nosotros y podamos ser conscientes de muchas cosas que creo que muchas veces las ignoramos, y eso es lo que trae desgracia a nuestra vida, o no desgracia como tal, pero sí por lo menos una vida incómoda, una vida inconforme, una vida triste, y no disfrutamos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que, sin más, empezamos con la historia. En esa historia nos encontramos a varios personajes, digámoslo así. Quisiera hablar primero de Elí, que Elí era el profeta de Dios en el tiempo en que se desarrolla esta historia. Es decir, que Elí era el encargado de recibir mensajes de Dios y poder compartirle esa sabiduría, poder compartirle esos mensajes a las personas. Él tenía hijos. Estos hijos eh, cumplían este mismo propósito de Elí, es decir, ellos eran encargados de hacer las labores de un sacerdote. Al leer la Biblia, pues nos damos cuenta de cómo Dios le había dejado al pueblo de Israel cumplir bastantes mandamientos, bastantes órdenes, entre ellas sacrificar animales, bueno, muchísimas cosas para el cuidado de la salud, cuidado eh, de la estructura social, digámoslo así. Y bueno, había muchos mandamientos. Entonces el pueblo de Israel, para poder vivir correctamente, necesitaba recibir esta dirección por parte de Elí y por parte de los hijos de Elí. Entonces, me gustaría mencionar a estos personajes. Primero Elí, que ya digo, era el sacerdote. Los hijos de Elí, que eran sacerdotes también, cumplían parte de este sacerdocio. También nos encontramos a Samuel, que Samuel era un niño que tenía una historia muy interesante, pues eh, era hijo de una mujer que antes de Samuel no podía tener hijos. Era estéril, pero le pidió a Dios poder tener un hijo, y, y Dios le dio a Samuel, pero ella le prometió a Dios que si tenía un hijo, este hijo se lo iba a entregar a él, se lo iba a dar a Dios para que le sirviera. Y efectivamente así fue, y Dios es un Dios tan amoroso, tan bondadoso, que a ella le permitió tener más hijos. Así que Samuel tenía esta historia, pero vivía para Dios, vivía al servicio de Dios, es decir, estaba en el templo, era un servidor para Dios. Samuel desde pequeño, y ya lo vamos a estudiar más, hacía todo lo que el profeta, lo que el sacerdote Elí le decía. Entonces nos encontramos a estos personajes, ya digo, Elí, que era el sacerdote, era el profeta, los hijos de Elí, que eran sacerdotes también, a Samuel, que era un niño al servicio de Dios y del sacerdote, obviamente, él era quien lo guiaba. Nos encontramos también al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, que era el lugar, el país en el cual se encontraban ellos. Era como decir El Salvador, México, España, no sé, eh, el país como tal. Y por ahí nos vamos a encontrar también a lo que son la familia de Eli. Así que es la esposa de los hijos, la esposa de Eli, y bueno, más gente que eso, gente casual. Ahora, dicho eso de los personajes, me gustaría empezar ya con la historia como tal. Y la historia empieza hablándonos de los hijos de Elí. Nos dice la Biblia
que los hijos de Elí eran unos tipos muy, muy malos. Eran unos sinvergüenzas. Creo que esa es la palabra que ocupa en una de las traducciones la Biblia para hablar de los hijos de Elí. Nos dice que estos tipos eh, robaban de la ofrenda que era para Dios. En ese tiempo, la ofrenda que Dios le pedía al pueblo de Israel, como ya digo, era el sacrificio de animales. Entonces, parte del animal tenía que quemarse y lo que no se quemara, por ejemplo, la grasa creo que era la que se quemaba y esa grasa al quemarse era un símbolo pidiéndole perdón a Dios y Dios recibía esa grasa como, ya digo, un símbolo para decir que el pueblo de Israel estaba arrepintiéndose de los pecados que había cometido y estaba, al final lo que estaban haciendo era reconocer que Dios estaba por encima de ellos. Entonces los sacerdotes, como no podían trabajar, como no podían hacer otra cosa más que estar al servicio de Dios y estar sirviéndole al pueblo también espiritualmente hablando, ellos no podían trabajar, entonces no podían sembrar y tener ganado y tal. Entonces, la carne de estos animales era lo que ellos se podían comer. Pero los hijos de Eli ya no actuaban de ese modo, eran unos sinvergüenzas, eran unas personas malas, así. Entonces ellos lo que hacían era la grasa que se tenía que quemar, ellos la agarraban porque era lo que a ellos les gustaba. Y no solamente hacían eso, porque con esto lo que hacían también era joder a las personas, porque te imaginas, eh, no sé, esto es como que vos vayas a pagar algo y pagues intereses y alguien, el encargado de recibir eso, se agarre para sí mismo no solo la comisión que tiene que cobrar, sino también el pago que vos llevas para la empresa. Entonces, te deja jodido a vos porque decís, bueno, eh, no van a recibir mi pago, entonces yo me jodo porque voy a quedar como deudor. Y algo así se sentían los israelitas, decían, bueno, ese tipo está agarrando lo que yo tendría lo que yo traigo para que se me perdone, y él se lo está comiendo y no está llegando a Dios, entonces tenían miedo que Dios no les estuviera perdonando. Pero a los hijos de Eli no les importaba. Ellos lo que querían era disfrutar. Entonces, y no les bastaba solamente hacer esto, sino que me imagino que hacían más cosas, pero también nos menciona la Biblia que los hijos de Eli eh, se quedaban con las muchachas de que llegaban al templo y las seducían. Y a mí esto me parece interesante, ya lo vamos a hablar más adelante, cómo Dios nos ejemplifica de cómo la comida y el sexo era lo que a ellos los desviaba más. Quizás yo, no sé, me imagino que hacían muchas cosas más porque alguien que no controla eh, áreas tan importantes de su vida como es la comida, como es el ejercicio, como es la sexualidad, alguien que no controla sus impulsos, alguien que no controla la importancia que le da a otras personas, tanto positivo, tanto para bien como para mal, o mucho o poco me refiero. Es decir, alguien que no controla sus impulsos, eso. Alguien que no controla sus impulsos difícilmente va a poder controlar otras cosas. Entonces, en el caso de los hijos de Elí, yo creo que vemos eso. Ellos no controlaban sus impulsos con la comida y sus impulsos sexuales, difícilmente controlaban otra cosa, pero esas cosas creo que, esas dos cosas, la comida y el sexo, creo que son eh, pilotos, digámoslo así. Son pilotos que nos dicen cómo estamos nosotros. Y si tenemos problemas con eso, seguramente tendremos problemas con otra cosa. Pero ya digo, vamos a hablar más adelante de eso, no me quiero extender. La Biblia nos dice eso de los hijos de Elí, que eran unos sinvergüenzas. Pero nos dice también que Elí era un sinvergüenza, porque no tenía el valor de regañar a sus hijos verdaderamente y de actuar con ellos como se debía, claro. Él les decía que no hicieran esas cosas, pero ya sería el colmo si tampoco se los decía. Pero se los decía, pero anteponía la felicidad de sus hijos y no lo que Dios le estaba pidiendo. Era muy yuca eso. Eh, bueno, la palabra que quería utilizar era que Elí anteponía la satisfacción de sus hijos antes, valga la redundancia, que la satisfacción de Dios. Él quería que sus hijos fueran felices.
y no le importaba si Dios no lo estaba haciendo, porque Dios obviamente se pone feliz cuando nosotros le obedecemos, pero Elí prefería que sus hijos estuvieran felices aunque estuvieran faltando a la ley de Dios. Y por eso Dios le manda una advertencia a Elí y le dice que a causa de lo que están haciendo, él va a menospreciarlos. Y aquí es donde viene parte de lo que quiero hablar en ese video. Y es que Dios le dice que él va a honrar al que le honra y va a menospreciar al que le menosprecia. Y si Elí y sus hijos le estaban menospreciando a Dios, entonces Dios les va a menospreciar a ellos. Y les da unas cosas, una visión del futuro muy dura. Le dice que va a bendecir a Israel, pero que sus descendientes, los descendientes de Elí, no van a poder disfrutar de esas bendiciones, de esa prosperidad. Van a tener que pedir, van a tener que rogar para poder comer. Y eso es eh, muy duro, la verdad. Pero claro, Elí estaba menospreciando a Dios, entonces el menosprecio de Dios iba a llegar a él también. Luego aparece Samuel en escena y se nos dice que Samuel le servía a Dios desde que era niño. Y te podrás imaginar lo que un niño hace. Un niño no puede hacer grandes cosas, a un niño no puedes ponerlo a hacer grandes actividades, pero con lo que él podía, lo hacía. Y Dios empieza a hablarle, le decía Samuel, Samuel. Y Samuel, como nunca había escuchado a Dios, pensaba que era Elí el que le estaba hablando. Entonces él iba y le decía, Señor, me habló. Y Elí le decía que no. A la tercera vez, Elí entiende que es Dios el que le está hablando a Samuel. Entonces le dice a Samuel que cuando vuelva a escuchar que le hablan, que le diga, habla que tu siervo escucha. Y entonces Samuel escucha lo que Dios tiene para decirle y le dice que va a hacer algo terrible en Israel y que va a matar a los hijos de Elí. Eh, Samuel lo escucha y luego Elí le pide a Samuel que le diga lo que Dios le dijo y le dice que incluso se muera si no le dice toda la verdad. Y Samuel le dice toda la verdad, que Dios ha decidido que va a matar a sus hijos, es decir, a los hijos de Elí, y Elí lo acepta. Y efectivamente, Israel está en guerra con los filisteos, si no me equivoco, y los filisteos le están ganando a Israel, e Israel se equivoca, y se equivoca feo, porque manda a traer el arca del pacto, que era una especie de caja con dos tubos con los cuales se transportaban, pero era algo de oro, era algo hermoso, era una caja preciosa, era como un baúl del tesoro. Y en ese baúl, en esa caja, en esa arca, Dios había prometido que su presencia estaría. Pero claro, iba a estar si el pueblo de Israel le honraba, pero el pueblo de Israel ya no le estaba honrando a Dios. Entonces, ellos querían que Dios obrara a favor de ellos, aunque ellos no estuvieran honrando a Dios. Estaban actuando de forma egoísta. Entonces, pero ellos, claro, estaban cegados por su egoísmo y mandan a traer el arca. Y con eso creían que iban a derrotar a los filisteos. Los filisteos se asustan porque el pueblo de Israel se alegró tanto de que el arca estaba allí, imaginándose ellos que, que Dios los iba a rescatar, a pesar de que estaban actuando mal, lo cual es muy torpe, pero ellos en su egoísmo así lo creían. Y los filisteos se asustan al escuchar que el pueblo de Israel está alegre. Entonces vienen y lo que hacen es pelear con más fuerza y dicen, bueno, si tenemos que luchar contra el Dios de Israel, pues vamos a luchar contra él también. Lucharon de tal fuerza que derrotaron a los israelitas. Y no solamente los derrotaron, sino que les quitaron el arca. ¿Derrotaron a Dios? No, porque Dios no estaba luchando por ellos, porque Dios había menospreciado a Israel, porque Israel ya había menospreciado a Dios. Entonces, los filisteos quitan el arca y eso era como quitarle el arma más grande a Israel. Israel se hunde en una miseria y ya sería otro tema hablar lo que pasó con el arca y tal, pero cuando el profeta Elí escucha lo que le ha pasado al arca, que lo han quitado y que sus hijos han muerto, pero lo que más le preocupa es que quitaron el arca
de Dios y que lo tienen los filisteos, se asusta de tal modo que se va hacia atrás y nos dice la Biblia que era un hombre viejo y gordo y que a causa de su gordura él murió desnucado. Y ya vamos a hablar al respecto también porque creo que tiene una enseñanza bastante profunda. Pero después nos termina diciendo que la esposa del hijo de Elí, al escuchar eso, ella estaba embarazada y entró en labores de parto, es decir, tuvo un aborto eh, forzado, digámoslo así. Se forzó y tuvo que parir al niño. Y fue tanto la angustia de ella que al niño le puso Icabod, que significaba que la gloria se había ido a Israel. Estaba diciendo, Israel está en una desgracia. Y no solamente pasó eso, sino que ella falleció después. Entonces vemos como a causa de las malas decisiones de ellos, sufrió la esposa del hijo. Me imagino que tuvo que haber sufrido el niño que se quedó sin papá y sin mamá. Y bueno, Israel estaba sumido en una desgracia. Así que la historia como tal es esa. Ahora bien, también están las personas que dicen, no, pero a mí me vale, yo no jodo a nadie, yo no quiero joder a nadie, no quiero hacerle daño a nadie, no me importa. Soy alguien así, que no me importa. Yo voy con mi vida y tal. Ok, pero en el profeta Elí también vemos que él eh, no le decía las cosas a sus hijos porque anteponía la satisfacción de sus hijos a la de Dios, pero también nos habla de cómo, o sea, si escarbamos un poco más, quiere decir que él había perdido ese amor por Dios. Él se había vuelto apático hacia Dios. Y creo que esa es otra de las cosas. Nos dice la Biblia que pecado no solamente es hacer el mal, sino que es también saber hacer el bien y no hacerlo. Entonces, si vos no te estás metiendo con nadie, si vos no estás jodiendo a nadie, si la gente es X para vos, eh, pero no les estás ayudando tampoco, no estás, y no, ya digo, no me refiero a que vas a estarle dando dinero o sirviéndole a todas las personas de tu comunidad, no necesariamente. Dios te va a decir de qué modo quiere que le ayudes. Pero si vos no estás ayudando a nadie, entonces eh, estás siendo apático con Dios. Y eso también es menosprecio a Dios. Así que el profeta Elías había perdido ese amor por Dios, se había vuelto apático, ya no le tenía el mismo interés a Dios. Y si vos no le tenés el mismo interés a Dios, también le estás menospreciando. Y ya lo digo, repito, y sé que es duro. Y con eso no pretendo ser religioso, no pretendo ser, se me ha escapado la palabra. Eso, un religioso autoritario, eh, un fanático. No, es la verdad y es así. Si vos estás menospreciando a Dios con tu apatía, Él no te puede honrar, Él te va a menospreciar. Y trato de hacerlo de decirlo de la forma más suave, pero es que es así. Si estamos menospreciando a Dios con nuestra apatía, con nuestra malicia, Él nos va a menospreciar. Lastimosamente, y es así, pero es porque nosotros lo decidimos. Ya vamos a ir a la parte bonita, pero quiero dejar esto en claro. Entonces, tener cuidado que si estás siendo apático. Y la apatía también puede venir por darle prioridad al trabajo, darle prioridad al entretenimiento, darle prioridad a otras personas y decir, no, pero es que lo que más me importa es esta persona y hablar con esa persona y estar con esa persona, o lo que más me importa es mi trabajo, o lo que más me importa es tener dinero, lo que más me importa es mi salud, mi entretenimiento, mi estabilidad económica. Si le estás dedicando más tiempo y si eso es tu prioridad y crees que tu felicidad va a venir de darle tus recursos a eso, eh, estás mal. Tu prioridad tiene que ser Dios. Así que si tu prioridad no es Dios, o estás actuando con malicia o estás actuando con apatía. Y ambas cosas son formas de menospreciar a Dios. ¿Y qué pasa? Pues que lastimosamente Dios nos va a menospreciar también si estamos actuando de ese modo. Y finalmente, en esta parte mala, por así decirlo, me gustaría hablar sobre el egoísmo. Y en la Biblia nos encontramos esta parte cuando el pueblo de Israel está en guerra con los filisteos y manda a traer el arca del pacto, que era, ya digo, una suerte de baúl en el cual habían ciertos
objetos santos, llamémoslo así. Ya digo, un tema para otro video. Entonces, Dios les había prometido que su presencia y que Él mismo estaría ahí en esa arca y que Él desde allí les bendeciría, los guardaría, les daría victoria sobre sus enemigos, siempre y cuando, o sea, prácticamente Él lo que les daría era honra. Él les honraría desde ese lugar, siempre y cuando ellos le dieran honra a Dios también. Pero ¿qué pasó? Que ellos ya no le estaban dando honra a Dios. Sin embargo, siempre querían que Dios les diera honra a ellos. Y obviamente Dios no los estaba honrando, así que los terminó menospreciando y terminaron sufriendo muchísimo en manos de los filisteos. Así que creo que esa es otra parte que puede estarnos haciendo daño a nosotros. Creo que esa puede ser otra forma en la cual nosotros estamos menospreciando a Dios. ¿Cuál? En la que estamos siendo egoístas. Que queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios actúe a favor de nosotros, que Dios nos dé honra, que Dios nos dé ese nuevo puesto de trabajo, que Dios nos dé esa sanidad, que Dios nos dé, qué sé yo, ese carro nuevo, esa casa propia, ese carro propio, que Dios nos dé esa capacidad de estudiar lo que queremos. Queremos que Dios nos dé, que Dios esté para nosotros, pero nosotros no estamos honrando a Dios. Y entonces, ¿cómo Dios nos va a honrar? Ya digo, no, tampoco, bueno, no, creo que no lo he dicho, pero no quiero aclarar esto. No estoy diciendo que si vos honras a Dios, Dios te va a honrar dándote todo lo que quieras, dándote lo mejor, riquezas y todo eso. No, no necesariamente. Ya lo he dicho en otros videos. Si nosotros vivimos para Dios, Él nos va a dar nos va a dar a entender cuál es nuestro propósito. Y entonces nos va a dar todo lo necesario para cumplir ese propósito. Y ahí te vas a dar cuenta quizá de que lo que estabas pidiendo en realidad no lo necesitas y no solo no lo necesitas, sino que te iba a hacer daño. Entonces, creo que es necesario que veamos si no estamos siendo egoístas. Si estamos siendo egoístas, estamos poniéndonos a nosotros en primer lugar y por ende estamos menospreciando a Dios. Así que no seamos como el pueblo de Israel, que quería la bendición de Dios, quería la honra de Dios, pero ellos no le estaban honrando. Y ahora sí, para finalizar esa parte del menosprecio, veamos lo que le pasó a la esposa del hijo de Eli. Falleció y teniendo al niño de forma inesperada, de una forma desgraciada, porque es así lastimosamente, y un niño quedó huérfano de papá y de mamá a causa de las malas decisiones. Elí, ¿cómo terminó? Desnucado por lo gordo que estaba. Me parece curioso cómo la gordura, a lo que él le dio rienda suelta, a él lo terminó matando. Los placeres que él antepuso a Dios lo terminaron matando. Tomémoslo como un ejemplo para no ser así, que quizás esos placeres a lo que le estamos dando mucho tiempo van a ser lo que nos va a terminar matando. Y no tiene que ser así. Aún estamos a tiempo de cambiar. Así que no seamos como Lim. Y ya digo, no solamente me refiero a la gordura, que también es necesario controlarla. Me refiero también al pecado sexual, me refiero también a la idolatría, me refiero también a cuando nuestro deseo es tener un carro mejor y eso nos está consumiendo. No vaya a ser que eso te termine matando. El estrés de querer llegar a ese puesto de trabajo, el estrés de querer tener esa casa, el estrés de querer ser mejor que aquel, el estrés de querer tener esos bienes materiales, el estrés de querer tener esa cantidad de dinero. Todo eso pueden ser formas de menospreciar a Dios y son cosas que pueden terminar matándonos a nosotros y no necesariamente matándonos físicamente, tal vez espiritualmente y volvernos cada vez más apáticos y estar más lejos de Dios. Creo que esa es una de las cosas más duras. Cuando Dios hace como con Elí, con los hijos de Elí, los deja a su antojo y sabe que finalmente ellos van a terminar muriendo a causa de sus malos pecados, de sus malas acciones. No seamos como ellos. Estamos a tiempo de cambiar, seamos conscientes. ¿Y qué hay que hacer entonces para recibir la honra de Dios? Samuel nos lo dice y a eso es lo que vamos ahora. Samuel es uno de los ejemplos, de los poquísimos ejemplos que hay a lo largo de la historia
Y poquísimo me refiero en cuanto a promedio de las personas que hemos pasado por esa tierra o que estamos en esa tierra actualmente. Hay eh, poquísimas personas tan ejemplares como Samuel y poquísimas personas que Dios ha honrado tanto. Pero ya digo, esto no es cuestión de azar, esto no es cuestión de suerte, esto no es que a algunos Dios lo honra y a otros los menosprecia. No, Él honra a quienes le honra y a quienes le honran y menosprecia a quienes le menosprecian. Así que si Samuel es uno de los hombres que más han sido honrados por Dios, él tiene que haber sido alguien que honró a Dios como muy pocas personas lo hicieron. Así que, ¿qué es lo que llevó o de qué forma Samuel honró a Dios? Y una de las formas es que él se entregó por completo a Dios. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia nos dice que Samuel vivía al servicio de Dios desde pequeño. Él hacía lo que Dios le decía. Y esto, claro, en el caso de Samuel, él vivía en el templo, él estaba allí haciendo todo lo que Dios le pedía que hiciera. Y muchas veces nosotros podemos confundir eso y decir, bueno, pero entonces ¿qué? Dejar todo y empezar a predicar de Dios. No necesariamente. Lo que Dios está pidiendo es que empeces a vivir para Él. Y esto ya lo he dicho en otros videos y lo voy a repetir toda mi vida. Eh, Vivir para Dios es seguir trabajando donde estás, pero ahora hacer las cosas con excelencia, como si ese trabajo, bueno, que de hecho es así, Dios te lo ha dado, pero como si quien te va a revisar ese trabajo es Dios. Empezar a atender a los clientes como si fuera Dios al que estás atendiendo. Empezar a hacer los balances, empezar a hacer los trabajos financieros como si Dios te los está pidiendo. Empezar a barrer la escuela, empezar a barrer la casa que barres, empezar a hacer la limpieza donde haces la limpieza como si Dios mismo va a pasar por ese lugar. Empezar a vivir para Dios. Que si tu prójimo tiene necesidad, ayudarle con lo que podés. Que si puedes ayudarle a alguien escuchándolo, lo escuchás. Que si puedes ayudar a alguien dándole un consejo sabio, eh, te preocupas por darle el mejor consejo como si a Dios mismo se lo estuviera dando. Que si a alguien enfermo le ayudas como si Jesús mismo estuviera enfermo. Eso es vivir para Dios. Samuel vivía haciendo todo lo que Dios le pedía. Y Dios a vos te está pidiendo cosas también. Y entonces una forma de honrar a Dios es viviendo para Él. Que si Dios te dice, hey, te pone en tu corazón esa, valga la redundancia, te da esa corazonada, más bien, si Dios te da esa corazonada de ayudarle a alguien, lo haces, no dudas, porque sabes que es Dios quien te lo está pidiendo. Y eso, empezás a vivir para Dios. Samuel hacía todo lo que Elí le decía, porque Elí era la voz de Dios en ese momento. Y puedes buscar personas que te den argumentos y que te hablen con fundamentos de lo que Dios te está pidiendo. Sé que Dios ha puesto muchas personas sabias en esa tierra que te pueden ayudar, llámese psicólogo, llámese consejero, pero ya digo, personas que te dan fundamentos, porque lastimosamente hay muchísima más gente que es estúpida y que no sabe ni a dónde está llevando su vida y así quiere aconsejar a otros, pero tened cuidado. Dios te va a dar la sabiduría, pedíselo a Dios y Dios te va a dar discernimiento para saber a quién pedirle ayuda y tal. Entonces, eh, vivir para Dios es eso, vivir consagrado a Dios, vivir al servicio de Dios, es vivir para Él completamente, seguir estudiando lo que estás estudiando, si es lo que Dios te está pidiendo, o sea, Dios se va a dar el discernimiento, pero donde estés es vivir para Dios. No se refiere a que vas a ir a gritar en una esquina del mercado o que vas a ir a una plaza o que te vas a, a dejar todo y vas a empezar a fundar una iglesia. No, no necesariamente, hay personas que sí, pero no a todos, o sea, por probabilidades es obvio que Dios te va a pedir que hagas otras cosas, que sigas trabajando en el taller en el que estás, que sigas trabajando en la empresa en la que estás, que pongas tu empresa, que pongas tu taller, que sigas en el hospital, que pongas tu unidad médica, no sé, tantas cosas que Dios puede darnos, que seas entrenador de fútbol, que seas maestro de danza, de baile, me refiero, de música, no sé, tantas cosas que puedes hacer. Pero Dios va a poner en tu corazón lo que tenés que hacer. Y esa va a ser tu forma de servirle a Dios. Así que, primero, una de las formas
de honrar a Dios es vivir al servicio de Dios, donde sea que estés. Otra forma de honrar a Dios, escuchándolo. Vemos cómo Dios le habla a Samuel, le decía, Samuel, Samuel, y finalmente Samuel entendió que tenía, o se le explicó, que Elí le explicó que lo que tenía que hacer era, habla que tu siervo escucha. Al decir eso, Samuel estaba, se ponía dispuesto a escuchar a Dios. Entonces, el escuchar a Dios creo que es una de las cosas más importantes o una forma muy importante de honrar a Dios, escucharle. ¿Y de qué forma escuchamos a Dios? Pues leyendo la Biblia, orando, bueno, sí, eso, diciéndole, poniendo nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros temores, diciéndole todo lo que nosotros queremos a Dios y pedirle que Él nos hable y créeme que Él te va a hablar. A mí Dios me ha hablado por medio de muchísimas cosas, por medio de canciones, por medio de películas, por medio de entretenimiento, por medio de personas, ya digo, de libros. Dios te puede hablar de muchísimas formas. Entonces, pero una de las formas más claras es esa, leyendo la Biblia. Dios te habla por medio de ella. Esa es una palabra viva, que te da vida. Pero es una palabra viva porque al leerla, no solamente lees lo que está ahí, sino que a tu corazón llegan pensamientos de Dios, llegan directamente a tu cabeza, a tu mente, a tu corazón, a tu alma. Entonces, tenés que estar dispuesto a escucharlo. Tenés que decirle, Señor, quiero escucharte. Háblame, que yo te escucho. Y créeme que Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Pero tenés que estar dispuesto a escucharlo. Y tenés que buscarlo. Tenés que decirle, Señor, quiero escucharte. Quiero que me des sabiduría. Quiero que me guíes. Quiero que eso me dé sabiduría de saber qué es lo que tengo que hacer con mi vida. De cómo tengo que hacer las cosas. De si tengo que seguir o no tengo que seguir. Y Dios te va a ir hablando. Y créeme que es increíble la forma en que Dios te habla. La vida se te vuelve más fácil porque ya no dependes de vos, ya no dependes de lo que alguien te diga. No, Dios te va dando la sabiduría. Obviamente muchas veces ocupa a personas que son las que te ayudan a poder discernir, pero aprendes a escuchar a las personas correctas y eso es lo mejor. Así que busca a Dios, pedile que te hable y escucharlo y obedecer, porque muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ya sea porque no queremos quedar mal con una persona, no queremos ofender a alguien, no queremos ceder a algo, es decir, que no, y es que estaba a punto de comprarme ese teléfono y Dios me está pidiendo que haga tal cosa y no lo quiero hacer porque quiero comprarme el teléfono, quiero comprarme el vehículo, quiero comprarme esa casa, cosas más serias. Y tenemos que obedecerle, pero ya vamos a llegar a esa parte. Pero lo que digo, escuchar a Dios. Dios es el experto en todo, Dios es el ser superior, es el ser supremo. Imagínate tener su inteligencia, tener su sabiduría, pero claro, eso se consigue escuchando a Dios. Así que otra forma de honrar a Dios, escuchándole, estar dispuesto a escucharle. Y por último, otra forma de honrar a Dios, obedeciéndole. Cuando le has escuchado, obedecerle, hacer lo que Él te está diciendo que hagas. Vemos cómo Samuel le dice al profeta Elí, decime todo lo que Dios te dijo y si es necesario te tenés que morir si no me decís toda la verdad, si no me decís todo lo que Él te dijo. Y Samuel obedeció. Samuel dijo todo lo que Dios le había dicho. Y de ese modo Samuel empezó a vivir. Él empezó a decir todo lo que Dios le decía. Empezó a decirle a todas las personas lo que Dios les decía, no lo que esas personas querían escuchar. Samuel actuaba como Dios le decía que actuara. Y esa fue una de las formas de honrar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Obedecer a Dios. Que si Dios te dice, hey, deja de hacer eso, lo dejas de hacer. Si Dios te dice, hace eso, lo haces. Si Dios te dice, escucha esto, lo escuchas. Si Dios te dice, decí esto, lo decís. Si Dios te dice, no digas esto, no lo decís. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, tu compañero hace algo mal, tu compañero de trabajo, el compañero que te molesta a vos, que te jode, y él la caga en algo y vos decís, ahora voy a aprovechar. Pero Dios dice, no lo hagas, déjalo. Al contrario, ayúdalo.
Y muchas veces no vamos a querer hacer eso porque son personas que nos joden, ya lo digo. Personas que nos hacen mal y que nosotros ni en pedo le queremos hacer el bien. Pero Dios nos dice que lo hagamos. Y entonces lo hacemos porque le estamos obedeciendo y entonces estamos honrando a Dios. Sé que es difícil porque estamos dominados por la carne, estamos luchando con eso, vivimos en una sociedad que nos incita a vivir de ese modo, a ser orgullosos, a anteponernos nosotros, a buscar el yo, a cumplir sueños que en realidad ni son sueños, simplemente es materialismo. Entonces es difícil luchar contra todo eso, pero es necesario que lo hagamos, es necesario que obedezcamos a Dios y cuando lo hacemos, vamos a estar honrando a Dios y entonces Él nos va a honrar a nosotros. Y la honra de Dios viene de distintas formas, muchas veces es con provisión económica, pero es que eso, lo que Dios te va a dar, te lo va a dar. Y vos tenés que aprender a ser feliz con lo que Dios te va a dar. Y entonces, es que es esa la verdadera honra, ser feliz, que las personas vean que sos feliz, porque es Dios lo único que necesitas. Y ya digo, provisión siempre va a haber. Si Dios te tiene con vida, Jesús nos lo dijo, si Dios nos ha dado el cuerpo, nos va a dar la ropa para vestirlo. Y si nos ha dado la vida, nos va a dar la comida para poder mantenernos. Entonces, Dios te va a dar todo lo necesario y te va a dar más de lo necesario, créeme. Obviamente, si sos capaz de administrarlo, ¿verdad? Lo que ya he dicho en otros videos. Pero si honras a Dios, Dios te va a honrar a vos también. Si Él te ha dado un sueño, si Él te ha dado un propósito, Él te va a dar todo lo necesario para cumplir ese propósito. Pero para eso es necesario que honremos a Dios. ¿Y cómo lo vamos a honrar? Ya lo dije, eh, sirviendo, viviendo al servicio de Dios con nuestro prójimo y tal, escuchándole, buscándole para que Él nos hable, pero también obedeciéndole. Que Él sea la prioridad de nosotros, que si muchas veces Dios nos dice, hey, alejate de estas personas, y nosotros decimos, no, pero me voy a quedar solo, es gente que son personas con las que llevamos años de amistad, me divierto estando con ellos y tal, pero si es lo que Dios te está diciendo, tenés que hacerlo. También caso contrario, ya digo, esto me estoy yendo a los extremos. Dios te va a decir qué es lo que tenés que hacer, nadie aquí va a creer que que estoy diciendo que te alejes a cierta persona. No, Dios te va a decir, si es así, pues hacerlo. Pero también el caso contrario, que Dios te dice, no, acércate más a esta persona y hablarle más y ayudarle y estate con ella. Vos decís, no, pero es que esa persona es la que me hizo mal, esta persona es aquí, es allá. Si es lo que Dios te está pidiendo, tenés que hacerlo y eso es obedecer. Y entonces vas a estar honrando a Dios. Eh, Así que, decime, ¿qué es lo que querés? ¿Querés el menosprecio de Dios? Pues entonces menospreciarlo, teniendo malicia en tu corazón y buscando los placeres, buscando lo que el cuerpo te pide, hacerlo. Pero Dios te va a menospreciar, es así. Anteponete vos, eh, que lo más importante sea tu orgullo, que lo más importante sea vos, y entonces vas a estar menospreciando a Dios, y entonces Dios te va a menospreciar, es así. Hacete apático, no le tomes importancia a Dios, olvídate de esto, déjalo, hacete a un lado, que no te importe, vos trabajá, vos disfrutá, vos viví tu vida. Y entonces vas a estar menospreciando a Dios con tu apatía. Y entonces Dios te va a menospreciar también. Tenés que ser egoísta y buscar tu yo, que lo más importante sean tus sueños, pedirle a Dios que te bendiga y vos seguir viviendo como a vos te plazca. Y bueno, vas a estar siendo egoísta y vas a estar menospreciando a Dios de ese modo. Y Dios te va a menospreciar a vos también. ¿O acaso querés la honra de Dios? ¿Querés que Dios te honre? Una de las cosas que más me gusta de Samuel es que dice la Biblia que todo lo que él decía se cumplía. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Que alguien diga, o sea, es que esa sabiduría a mí me encanta, que alguien no se equivoque. Esa gente que vos ves y decís, es que este más es tan inteligente que cabrón. Perdónenme por las palabras fuertes, sé que a algunos les pueden parecer fuertes algunas palabras, sé que a otros no. Pero si te parecen fuertes, pues perdón. Pero es que hay gente que es así, son top, son crack. Y si es que este no se equivoca, es que este lo hace bien, y si se equivoca es poco, pero la mayoría de cosas las hace bien. Seguramente esta persona está muy, muy metida en la disciplina en la que no se equivoca.
Pero en la vida, ¿quién te puede dar mejor sabiduría que Dios? Entonces, Samuel no se equivocaba, todo lo que decía se cumplía. ¿Por qué? Porque él era inteligente, porque él era sabio, porque él era fuerte, porque él era aquí y allá. No, simplemente él había honrado a Dios y Dios le honraba. No se equivocaba porque lo que decía era lo que Dios le decía, así que ¿cómo se iba a equivocar? O sea, es Dios el que le dice las cosas. Entonces, si vos vivís como Dios te está pidiendo que vivas, ¿por qué te vas a equivocar? Si el que te está diciendo las cosas es Dios. Así que honrando de ese modo, Dios te va a honrar a vos. Así que, ¿qué ejemplo querés ser? ¿Alguien que a quien Dios menospreció porque él menospreció a Dios primero? ¿O alguien a quien Dios honró porque él honró a Dios también? Y esto es bien yuca también. Y es bueno, o sea, para el lado que vos querás. Porque Dios, cuando te menosprecia, o sea, esta vida es una mierda. Sin Dios, esta vida es una mierda. Y lo digo así. Y hasta diría, es una puta mierda. Bueno, de hecho es así. Sin Dios, esto es lo peor. Esta vida no vale nada sin Dios. Pero con Dios, si honramos a Dios, ¡buah! Que es lo mejor. Es lo mejor vivir con, por y para Dios. Eso es lo mejor. Así que, ¿qué crees? Es tu decisión. Yo te digo, honra a Dios con tu vida. Y la honra de Dios en nuestra vida es lo más bonito. Así que, sin más, lo dejo hasta acá. Espero haber compartido todo lo que quería. Espero haberme explicado. Así que, un saludo y mucho ánimo.